Antes de continuar, vamos a ver esta figura. Generación de los metabolitos del ácido araquidónico y sus funciones en la inflamación. Obsérvese las actividades enzimáticas cuya inhibición por medio de una intervención farmacológica bloquea las vías principales, indicadas con una X en rojo. COX-1 y COX-2 significan ciclooxigenasa 1 y 2, ácido hidroxieicosatetraenoico, HPT, ácido hidroxiperoxieicosatetraenoico. En los fosfolípidos de la membrana celular, los esteroides inhiben las fosfolipasas, porque estas producen ácido araquidónico. Otras lipoxigenasas como HPT y HET. Las ciclooxigenasas, los inhibidores de la COX-1 y la COX-2, el ácido acetilsalicílico y nometacina la inhiben. Esta ciclooxigenasa produce prostaglandina G2, prostaglandina G2, prostaglandina H2 y esta prostaciclina, prostaglandina I2, causa vasodilatación y inhibe la agregación plaquetaria. O el tromboxano A2, se abrevia tromboxano A2, causa vasoconstricción, promueve la agregación plaquetaria. O prostaglandina D2 o prostaglandina I2, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto son inhibidas por estos esteroides o por los AINES. Esto es la vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, 12 lipoxigenasa, ¿no? 5-HPET, 5-ET-quimetaxis, leucotrino A4, LTA4, leucotrino C4, leucotrino D2, leucotrino E4. Estos producen 5-HET quimetaxis, leucotrino B4, vasoconstricción, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular. O lipoxina 4, lipoxina B4, inhiben la adhesión y quimiotaxis de los neutrófilos. El papel central de los eicosanoides en los procesos inflamatorios se ve subrayado por la utilidad clínica de los agentes que bloquean la síntesis de los eicosanoides. El ácido acetilsalicílico y la mayoría de los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINE como el ibuprofeno, inhiben la actividad de la ciclooxigenasa y de este modo toda la síntesis de prostaglandinas, de ahí su eficacia en el tratamiento del dolor y la fiebre. Hay dos formas de enzima ciclooxigenasa denominadas COX-1 y COX-2. La COX-1, pero no la COX-2, se expresa en la mucosa gástrica y las prostaglandinas mucosas generadas por la COX-1 protegen frente al daño inducido por el ácido. Así, la inhibición de las ciclooxigenasas por ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2 predisponen a la úlcera gástrica. Para preservar los efectos inflamatorios de la inhibición de la ciclooxigenasa, previniendo los efectos dañinos sobre la mucosa gástrica, se disponen en la actualidad de inhibidores muy selectivos de la COX-2. Sin embargo, estudios clínicos recientemente ponen de manifiesto que los inhibidores de la COX-2 también presentan problemas. Parece que afectan a la síntesis de prostaglandina I2, más que a la producción de tromboxano A2, y por ello pueden producir un estado protrombótico, y esto causaría una mayor incidencia de cardiopatía isquémica. Los glucocorticoides, potentes agentes antiinflamatorios, actúan en parte inhibiendo la actividad de la fosfolipasa A2 e inhiben así la liberación de ácido araquidónico a partir de los lípidos de la membrana. Factor activador de las plaquetas, originalmente denominado así por su capacidad para agregar plaquetas y causantes de granulación. El factor activador de plaquetas, Platelet Activating Factor, es otro mediador derivado de los fosfolípidos con un amplio espectro de efectos antiinflamatorios. El PAF es acetilgliceril éter fosforilcolina. Se genera a partir de los fosfolípidos de la membrana de los neutrófilos, monocitos, basófilos, células endoteliales y plaquetas y otras células por la acción de la fosfolipasa 2. Actúa directamente sobre la célula diana a través de un receptor específico acoplado a la proteína G. Además de estimular las plaquetas, el PAF causa vasoconstricción y broncoconstricción y es 100 a 1000 veces más potente que la histamina en la inducción de la vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. El PAF puede desencadenar la mayoría de las reacciones de la inflamación, incluida una mayor adhesión leucocitaria, quimiotaxis, granulación leucocitaria y el estallido oxidativo. También estimula la síntesis de otros mediadores, sobre todo eicosanoides. Citocinas. Los citocinas son productos polipeptídicos de muchos tipos celulares que funcionan como mediadores de la inflamación y las respuestas inmunitarias. Diferentes citocinas se hallan implicadas en las reacciones inmunitarias e inflamatorias tempranas frente a los estímulos nocivos y en las respuestas inmunitarias tardías adaptativas frente a los microbios. Algunas citocinas estimulan los precursores de la medula para producir más leucocitos, reemplazando así a los que se consumen durante la inflamación y las respuestas inmunitarias.
Las citocinas caracterizadas no molecularmente reciben la denominación de interleucinas, abreviadas interleucinas y numeradas, haciendo referencia a su capacidad para mediar en las comunicaciones entre los leucocitos. No obstante, muchas interleucinas actúan sobre células distintas a los leucocitos y muchas citocinas que sí actúan sobre los leucocitos no reciben la denominación de interleucinas por razones históricas. Las principales citocinas en la inflamación aguda son el tumoral necrotic factor y interleucina 1, así como un grupo de citocinas quimioatrayentes denominadas quimiosinas. Otras citocinas que son más importantes en la inflamación crónica incluyen interferón gamma e interleucina 12. El factor de necrosis tumoral, tumoral necrotic factor y interleucina están producidos por macrófagos activados, así como por células cebadas, células endoteliales y algunos otros tipos celulares. Su secreción se ve estimulada por productos microbianos como endotoxinas bacterianos, inmunocomplejos y productos de los linfocitos T generados durante las respuestas inmunitarias adaptativas. La principal función de estas citocinas en la inflamación es la activación endotelial. Tanto el tumoral necrotic factor como la interleucina 1 estimulan la expresión de las moléculas de adhesión sobre las células endoteliales, lo que da lugar a una mayor unión y reclutamiento de leucocitarios y favorece la producción de otras citocinas, sobre todo quimiosinas y eicosanoides. El tumoral necrotic factor aumenta también la trombogenicidad del endotelio y causa agregación, activación de los neutrófilos, y la interleucina 1 activa los fibroblastos tisulares, lo que da lugar a una mayor proliferación y producción de la membrana extracitoplasmática. Aunque el tumoral necrotic factor y interleucina 1 son secretados por macrófagos y otras células en los sitios de inflamación, pueden entrar en la circulación y actuar en sitios diferentes para inducir la reacción de fase aguda sistémica, que con frecuencia se asocia con infección y enfermedades inflamatorias. Los componentes de esta reacción incluyen fiebre, letargo, síntesis hepática de diversas proteínas de fase aguda, pérdida metabólica, cachexia, liberación de neutrófilos a la circulación y liberación de la hormona adrenocorticotropa, incluida la síntesis y liberación de corticosteroides. Estas manifestaciones sistémicas de la inflamación se describen más adelante en este capítulo. Quimiosinas. Las quimiosinas son una familia de proteínas pequeñas, 8 a 10 kilodaltons, estructuralmente relacionadas, que actúan principalmente como quimioatrayentes para diferentes subgrupos de leucocitos. Los dos factores principales de las quimiosinas son el recubrimiento de leucocitos en la inflamación y la organización anatómica normal de las células en los tejidos linfoides y otros tejidos. Efectos principales del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1 en la inflamación. Factor de crecimiento platelet factor, prostaglandina y prostaglandina. Productos bacterianos inmunocomplejos, toxinas, lesión física, otras citocinas, efectos endoteliales. Bueno, esto causa activación de macrófagos y otras células, producen tumoral necrotic factor e interleucina 1, que va a causar efectos endoteliales, mayor adherencia leucocitaria, mayor síntesis de prostaglandinas y 2, actividad procoagulante, menor actividad anticoagulante y mayor interleucina 1, 8, 6 y platelet factor. Efectos sistémicos, fiebre, más sueño, menor apetito, proteínas de fase aguda, efectos hemodinámicos, shock, neutrofilia. Efectos sobre los fibroblastos, mayor proliferación, mayor síntesis de colágeno, mayor colagenasa, mayor proteasa y mayor síntesis de prostaglandina. Efectos sobre los leucocitos, mayor secreción de citocinas, interleucina 1 y 6. Las combinaciones de quimiosinas que se producen de modo transitorio en respuesta a estímulos inflamatorios reclutan poblaciones celulares particulares, por ejemplo neutrófilos o eosinófilos o linfocitos. A los sitios de inflamación, las quimiosinas activan también los leucocitos. Una consecuencia de tal activación mencionada anteriormente es la mayor afinidad de las integrinas leucocitarias para sus ligandos en las células endoteliales. Algunas quimiosinas se producen de modo constitutivo en tejidos y son responsables de la distribución anatómica de diferentes poblaciones celulares en los tejidos. Por ejemplo, distribución de linfocitos T y B en áreas diferentes de ganglios linfáticos y del vaso. Muchas quimiosinas se muestran unidas a proteoglucanos en las células endoteliales o en la membrana extracitoplasmática, proporcionando unos elevados gradientes de concentraciones donde son necesarios. Las quimiosinas median sus actividades uniéndose a receptores específicos acoplados a la proteína G en las células diana. Dos de estos receptores de quimiosinas, denominados CXCR4 y CCR5, son correceptores importantes para la unión y entrada del virus de la inmunodeficiencia humana VIH en los linfocitos. Las quimiosinas se clasifican en 4 grupos basándose en la disposición de residuos de cisteína altamente conservados. Los dos grupos principales son quimiosinas CXC y CC. Las quimiosinas CXC tienen un aminoácido que separa las cisteínas conservadas y actúa principalmente sobre los neutrófilos. La interleucina 8 es típica de este grupo. Está producida por macrófagos activados, células endoteliales, células cebadas y fibroblastos, principalmente en respuesta a los productos microbianos y otras citocinas como interleucina 1 y tumoral necrotic factor. Las quimiosinas CC tienen residuos de cisteína adyacentes e incluyen la proteína 1, quimioatrayente de monocitos, MCP1, y la proteína 1 alfa, inflamatoria de macrófagos, macrophage inflammatory protein.
Ambas quimiotácticas predominantemente para los monocitos. RANTES regulated on activation normal T expressed and secreted. Quimiotáctico expresado segregado por las células T normales y regulado por activación. Factor quimiotáctico de las células T CD4 más de memoria y monocitos. Eotoxina quimiotáctico para los eosinófilos. Especies reactivas del oxígeno, ROS. Reactiva oxígeno, especies. Los ROS son sintetizados por la vía de la NADPH oxidasa, fagocita oxidasa, y son liberados por los neutrófilos y macrófagos que son activados por los microbios, inmunocomplejos, citocinas y otros estímulos inflamatorios. La síntesis y regulación de estos radicales libres derivados del oxígeno se describe en el capítulo 1 en el contexto de la lesión celular. Cuando se producen las ROS en el interior de los lisosomas, destruyen los microbios fagocitados y las células necróticas de modo muy parecido a lo que sucede con el NO. Cuando se secretan a niveles bajos puede aumentar la expresión de quimiosinas, citocinas y moléculas de adhesión, amplificando así la cascada de los mediadores inflamatorios. A mayores niveles estos mediadores son responsables de la lesión tisular por varios mecanismos que incluyen daño endotelial con trombosis y aumento de la permeabilidad, activación de proteasas e inactivación de antiproteasas con un aumento neto en la degradación de la membrana extracelular y lesión directa sobre tipos celulares, por ejemplo células tumorales, hematías, células parenquimatosas. Afortunadamente se hallan presentes varios mecanismos protectores antioxidantes, por ejemplo catalasas, superóxido dismutasa y glutatión en los tejidos y en la sangre para reducir al mínimo la toxicidad de los metabolitos del oxígeno. El óxido nítrico es un gas radical libre y soluble de vida corta producido por muchos tipos celulares y capaz de mediar en varias funciones. En el sistema nervioso central regula la liberación de neurotransmisores así como el flujo sanguíneo. Los macrófagos lo utilizan como metabolito citotóxico para destruir microbios y células tumorales. Cuando es producido por las células endoteliales, donde fue originalmente denominado factor de relajación derivado del endotelio, causa relajación del músculo liso y vasodilatación. El óxido nítrico es sintetizado de nuevo a partir de la L-arginina, oxígeno molecular y NADPH por la enzima óxido nítrico sintasa NOS. Hay tres isoformas de NOS con diferentes distribuciones tisulares. El tipo 1, NOS, es una NOS neuronal expresada de modo constitutivo y que no desempeña una función significativa en la inflamación. El tipo 2, INOS, es una enzima inducible presente en los macrófagos y en las células endoteliales. Es inducida por numerosas citocinas y mediadores inflamatorios, sobre todo interleucina 1, tumor necrotic factor e interferón gamma, y exotoxinas bacterianas y es responsable de la producción de óxido nítrico en las reacciones inflamatorias. La INOS se halla también presente en muchos tipos celulares como hepatocitos, miocitos cardíacos y epitelio respiratorio. El tipo 3, ENOS, sintetizada de modo constitutivo, que se encuentra principalmente, pero no de modo exclusivo, en el interior del endotelio. ¿Qué dice acá? Fuentes y efectos del óxido nítrico en la inflamación. El óxido nítrico sintetizado por las células endoteliales, sobre todo por la eneosintetasa del tipo 3 de la célula endotelial ENOS, y por los macrófagos, sobre todo por la eneosintasa inducible del tipo 2 INOS, causa vasodilatación y reduce la adhesión de las plaquetas y de los leucocitos. El óxido nítrico producido en los fagocitos es también citotóxico para los microbios. Esto causa relajación del músculo liso, ¿ok? La ENOS, disminución de la adhesión leucocitaria. Las plaquetas, disminución de la adhesión en la endotelio, estímulo de activación en el macrófago. La INOS produce óxido nítrico más radical de oxígeno más oxidrilo más NO2 y el microbio para citotoxicidad. El óxido nítrico desempeña muchos papeles en la inflamación, que incluyen relajación del músculo liso vascular, vasodilatación, antagonismo de todos los estadios de la activación plaquetaria, como adhesión, agregación y desgranulación, reducción del reclutamiento de leucocitos en los sitios inflamatorios, acción como agente microbicida citotóxico o sin radicales superóxido en los macrófagos activados. Enzimas lisosómicas de los leucocitos. Los gránulos lisosómicos de los neutrófilos y monocitos contienen muchas moléculas que pueden mediar la inflamación aguda. Pueden ser liberadas después de la muerte celular, por fuga durante la formación de la vacuola fagocítica o durante intentos fútiles de fagocitar superficies grandes e indigeribles, tal como se ha descrito anteriormente. Las más importantes de estas moléculas lisosómicas son enzimas. Las proteasas ácidas tienen unos pH ácidos óptimos y son generalmente activas solo en el interior de los fagolisosomas, mientras que las proteasas neutras, que incluyen la elastasa, colagenasa y catepsia,
tripsinas son activas en la membrana extracelular y causan lesión tisular destructiva y deformante al degradar la elastina, colágeno, membrana basal y otras proteínas de la matriz. Las proteasas neutras pueden también desdoblar las proteínas del complemento C3 y C5 directamente para generar los mediadores vasoactivos C3A y C5A y pueden generar péptidos parecidos a la bradicinina a partir del cininógeno. Los efectos potencialmente dañinos de las enzimas lisosómicas son comprobados por antiproteasas presentes en el suero y en los líquidos tisulares. Estas comprenden la alfa-1 antitripsina, el principal inhibidor de la elastasa de los neutrófilos, y la alfa-2 macroglobulina. La deficiencia de estos inhibidores pueden dar lugar a una activación mantenida de las proteasas leucocitarias, lo que da lugar a la destrucción tisular en los sitios de acumulación leucocitaria. Por ejemplo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina en el pulmón puede producir enfisema pancreático grave. Neuropéptidos. Al igual que las aminas vasoactivas, los neuropéptidos pueden comenzar respuestas inflamatorias. Son proteínas pequeñas como la sustancia P que transmiten señales de dolor, regulan el tono vascular y modulan la permeabilidad vascular. Las fibras nerviosas secretan neuropéptidos son especialmente prominentes en el pulmón y en el tracto gastrointestinal. Un resumen. Principales mediadores de la inflamación derivados de células. Aminas vasoactivas, histamina, serotonina. Los principales efectos son vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Metabolismo del ácido araquidónico, prostaglandinas y leucotrienos. Existen varias formas y se hallan implicados en las reacciones vasculares, quimiotaxis, leucocitaria y otras reacciones de la inflamación antagonizadas por lipoxina. Citocinas, proteínas producidas por muchos tipos celulares, suelen tener una acción de corto alcance, median en múltiples efectos, principalmente en el reclutamiento y migración de leucocitarios. Las principales en la inflamación aguda son factor interleucina 1 y quimiosina. Especies reactivas del oxígeno, función en la destrucción microbiana, lesión tisular. Óxido nítrico, vasodilatación, destrucción microbiana. Enzimas lisosómicas, función en la destrucción microbiana, lesión tisular. Mediadores derivados de las proteínas plasmáticas. Las proteínas circulantes de tres sistemas interrelacionados de los sistemas del complemento de las cilinas y la coagulación se hallan implicadas en varios aspectos de la reacción inflamatoria. El complemento, el sistema de complemento consta de proteínas plasmáticas que desempeñan una importante función en la defensa del huésped, inmunidad y en la inflamación. Con la activación, varias proteínas del complemento recubren o opsonizan las partículas como los microbios para fagocitosis y destrucción y contribuyen a la respuesta inflamatoria, aumentando la permeabilidad vascular y la quimiotaxis de los leucocitos. La activación del complemento genera en último término un complejo de ataque a la membrana similar a un poro, que significa Membrane Attack Complex, poro-like, que hace agujeros en las membranas de los microbios invasores. Los componentes del complemento numerados C1 a C9 se hallan en el plasma en formas inactivas y muchos de ellos se activan por proteólisis, adquiriendo ellos mismos actividad proteolítica y formando una cascada enzimática. La etapa crítica de la generación de los productos de complemento biológicamente activos es la activación del tercer componente, C3. La decisión del C3 se produce por la vía clásica desencadenada por la fijación del primer componente del complemento C1 a los complejos antígenos anticuerpo, o por la vía alternativa desencadenada por polisacáridos bacterianos, por ejemplo endotoxina y otros componentes de la pared celular, e implicando a un grupo distinto de proteínas plasmáticas que incluyen la properdina y los factores B y D. Por la vía de las lectinas, en la que la lectina del plasma se une a residuos de manosa en los microbios y activa un componente temprano de la vía clásica, pero en ausencia de anticuerpos. Las tres vías llevan a la formación de una C3 convertasa que desdobla C3 a C3A y C3B. C3B se deposita en la superficie celular o microbiana, en donde se activa el complemento y después se une al complejo C3 convertasa para formar C5 convertasa. Este complejo es de C5 para generar C5A y C5B e iniciar los estadios finales del ensamblaje de C6 a C9. Hay muchas conexiones entre los diferentes sistemas circulantes de la inflamación y la coagulación. Por ejemplo, la trombina generada durante la coagulación de la sangre puede escindir C5, desencadenando de este modo la vía del complemento. Los factores derivados del complemento que se producen a lo largo de la vía afectan a una variedad de fenómenos en la inflamación aguda. Efectos vasculares. C3A y C5A aumentan la permeabilidad vascular y causan vasodilatación al inducir la liberación de histamina de las células cebadas. Estos productos del complemento se denominan también analfilotoxinas porque sus acciones se parecen mucho a las de las células cebadas, que son los principales efectores de la reacción alérgica grave denominada anafilaxia. C5A activa también la vía de la lipoxigenasa, el metabolismo del ácido araquidónico en los neutrófilos y macrófagos, causando liberación de mediadores más inflamatorios. Activación, adhesión y quimiotaxis de los leucocitos. C5A activa los leucocitos aumentando su adhesión al endotelio y es un potente agente quimiotáctico para los neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Fagocitosis. Cuando se fijan a una superficie microbiana, C3b y su producto proteolítico y C3b actúan como ozoninas, aumentando la fagocitosis por los neutrófilos y macrófagos que expresan receptores para estos productos del complemento.
La activación del complemento está controlada de modo muy ajustado por las proteínas reguladoras circulantes y asociadas a las células. La presencia de estos inhibidores en las membranas de las células del huésped protege a las células normales frente a un daño inapropiado durante las reacciones protectoras contra los microbios. Sin embargo, una activación inapropiada excesiva del complemento, por ejemplo, en las enfermedades mediadas por anticuerpos, puede sobrepasar los sistemas reguladores y es así como la activación del complemento responsable de la lesión tisular grave en varios trastornos inmunológicos. Sistemas de la coagulación y de las seninas. Un acontecimiento central en la generación de varios mediadores circulantes de la inflamación es la activación del factor Ageman. El factor Ageman activado, factor 12A, inicia cuatro sistemas implicados en la respuesta inflamatoria. El sistema de las seninas produciendo seninas vasoactivas. El sistema de la coagulación induciendo la activación de la trombina, fibrinopéptidos y factor X, todos con propiedades inflamatorias. El sistema fibrinolítico produciendo plasmina e inactivando trombina. Y el sistema del complemento produciendo las anafilotoxinas C3A y C5A. El factor Ageman, también conocido como factor 12 de la cascada de la coagulación intrínseca, es una proteína sintetizada por el hígado que circula en forma inactiva hasta que se encuentra con el colágeno o membrana basal o plaquetas activadas, por ejemplo, en un sitio de elección endotelial. Con la asistencia de un cininógeno de elevado peso molecular, HMWK, High Molecular Weight Kininogen, el factor 12 sufre a continuación un cambio en su conformación, convirtiéndose en factor 12A, exponiendo un centro activo de serina que puede desdoblar varios sustratos proteicos de los sistemas de la serina y la coagulación. En el sistema de la coagulación, la cascada proteolítica accionada por el factor 12A lleva a la activación de la trombina, que a continuación escinde el fibrinógeno soluble circulante para generar un coágulo de fibrina insoluble. El factor 10A, un metabolito intermedio de la cascada de la coagulación, causa aumento de la permeabilidad vascular y migración leucocitaria. La trombina participa en la inflamación, uniéndose a receptores activados por proteasas que se expresan en las plaquetas, células endoteliales y muchos otros tipos celulares. La unión de la trombina a estos receptores de las células endoteliales lleva a su activación y a una mayor adhesión leucocitaria. Además, la trombina genera fibrinopéptidos durante la decisión del fibrinógeno, que aumentan la permeabilidad vascular y son quimiotácticos para los leucocitos. Al tiempo que el factor Ageman activado está induciendo la coagulación, activa el sistema fibrinolítico. Este mecanismo existe para eliminar la coagulación al escindir la fibrina, solubilizando de este modo el coágulo de la fibrina. Si fibrinólisis, otro mecanismo regular, es el comienzo de la cascada de la coagulación. Incluso por una lesión trivial culminaría en una coagulación continua e irrevocable de la totalidad de la vasculatura. El activador del plasminógeno, liberado por del endotelio, leucocitos y otros tejidos, y la calicreína escinden el plasminógeno, proteína plasmática encerrada en el coágulo de fibrina en evolución. El producto resultante, la plasmina, es una proteasa multifuncional que escinde la fibrina y es por ende importante en la lisis de los coágulos. Sin embargo, la fibrinólisis participa también en múltiples etapas en los fenómenos vasculares de la inflamación. Por ejemplo, los productos de degradación de la fibrina aumentan la permeabilidad vascular, mientras que la plasmina escinde la proteína del complemento C3, lo que da lugar a la producción de C3A, vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. La plasmina puede también activar el factor Ageman, amplificando de este modo la totalidad del conjunto de respuestas. La activación del sistema de la senina lleva en último término a la formación de bradicilina a partir de su precursor circulante HMWK. Al igual que la histamina, la bradicilina causa aumento de la permeabilidad vascular, dilatación arteriolar y contracción del músculo liso bronquial. Causa también dolor cuando se inyecta en la piel. Las acciones de la bradicilina son de corta duración porque es rápidamente degradada por sininas presentes en el plasma y en los tejidos. Es importante observar que la calicreína, un metabolito intermedio en la cascada de la sinina con actividad quimiotáctica, es también un potente activador del factor Ageman y constituye así otra conexión entre los sistemas de la sinina y coagulación. Resumen: mediadores derivados de las proteínas plasmáticas y la inflamación, proteínas del complemento, la activación del sistema del complemento por microbios anticuerpos y la generación de múltiples productos de degradación que son responsables de la quimiotaxis de los leucocitos, ozonización, fagocitosis de microbios y otras partículas y destrucción celular. Proteínas de la coagulación, el factor 12 activado desencadena la cascada de la coagulación de las sininas y del complemento y activa el sistema fibrinolítico. Sininas producidas por escisión proteolítica del precursores median en la reacción vascular, el dolor. Es evidente a partir de las descripciones presentes que muchas proteínas se hallan implicadas en los diferentes aspectos de la reacción inflamatoria y estas interactúan con frecuencia, se amplifican y se antagonizan. De este popurrí de mediadores químicos es posible identificar los posibles contribuyentes a los diversos componentes de la inflamación aguda.
A pesar de nuestra comprensión muy sofisticada de estos mediadores, no comprendemos aún del todo por qué algunos estímulos desencadenan reacciones inflamatorias. Por ejemplo, hemos mencionado desde el comienzo que las células necróticas son un estímulo poderoso para la inflamación, pero aún no está del todo claro cómo las células muertas desencadenan esta reacción. La propia hipoxia induce una respuesta inflamatoria, en parte estimulando la producción de mediadores como el factor de crecimiento endotelial que aumenta la permeabilidad vascular. Antes de continuar con la inflamación crónica, vamos a leer estos dos cuadros que hemos pasado, pero en el siguiente video.